ha realizado programas de artísticas en Londres, Berlín, Toronto, Nueva York, El Cairo y Medellín. Durante su carrera ha participado en encuentros internacionales, entre los que se destacan la 13 Bienal de Cuenca, Bienal Open Art en Suecia, Bienal Santa Fe, Bienal de las Américas en Denver, Segunda Trienal de Poligráfica de Puerto Rico, Bienal de Bogotá, el Encuentro de Medellín. Su obra ha sido exhibida de forma individual y colectiva en instituciones culturales como Frost Art Museum de Miami, Claremont Museum de Los Ángeles, Museo Amparo de Puebla, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, entre otros. En Colombia ha expuesto en el Museo de Antioquia de Medellín, Museo de Artes Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, Museo La Tertulia en Cali, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Bueno, y su recorrido es amplio, pues, y hoy nos va a compartir parte de estas experiencias. Ahora sí, Liliana, bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Puedes compartir pantalla? ¿Presentar ahora? Correcto. Sí. Listo. Bueno, como ya no los veo, ¿se está viendo la pantalla? Perfecto. Listo. Trabajo, pues realmente me considero, me siento y aspiro a ser una artista plástica y trabajo la escultura y las intervenciones escultóricas desarrollando proyectos que investigan las relaciones que se construyen con el espacio y los objetos desde cuerpos que presentan diversidad funcional, entendiendo la diversidad funcional como cuerpos que son diferentes a la media estadística y que por ello realizan algunas de sus funciones de manera diferente a la media poblacional. Acercarme a ese tema, al tema de la diversidad funcional, me implicó o me llevó a buscar referentes históricos o modelos que hubieran trabajado y hubieran investigado este tema, y me encontré pues con el trabajo de Agustina Palacios y Javier Romagnach, que proponen unos modelos de la diversidad y hacen un recuento histórico. Creo que es importante pues como este contexto, porque entender para mí ese contexto de alguna manera les dio los límites éticos a la manera como yo me quería relacionar con el tema. Entonces pasé por entender que no muy lejano, el siglo pasado, la diversidad tenía unos procesos donde las personas que tenían algún tipo de alteración física eran o negadas o no se reconocía su valor como personas. Después de la Primera Guerra Mundial empezó otro trabajo y era como, está bien, reconocemos la diversidad siempre y cuando pues esa diversidad se rehabilite, sean pues, y cito a Agustina, sean personas que vuelvan a ser normalizadas y que sean válidos y capaces como todos nosotros, como la mayoría, cierro comillas. Y hay dos modelos que es en los cuales espero que se mueva mi trabajo y que siempre estoy vigilando, y es el modelo social y el modelo de autonomía, que son unos modelos posteriores. El modelo social plantea que no es el individuo el que tiene la limitación, sino las sociedades que no están preparadas para recibir y cumplir las necesidades de todos, independientemente de sus condiciones. Y el modelo de la autonomía, donde todos deberíamos poder llegar y llevar al goce de nuestros derechos sin importar también la condición en la cual estamos. Esa introducción, porque como les decía, esos dos ejes del modelo social y el modelo de autonomía son los que enmarcan el trabajo, y en eso se circunscribe Ciudades Invisibles. Ciudades Invisibles parte de una declaración. Básicamente es una declaración del uso del espacio público, que es un derecho y que todos debíamos poder movernos por él sin ningún tipo de problema. Este proyecto de Ciudades Invisibles fue en este momento, está pues preseleccionado para la Bienal Sur. Pues la preselección no es una garantía de que el proyecto pues vaya a llegar a la final, pero para mí ya es una ganancia, porque me llevó para poder avanzar a la segunda etapa con ellos, a desarrollar como toda la parte formal y conceptual y de ejecución del proyecto, y hoy pues se los quiero compartir. Este proyecto básicamente inicia de recorridos peatonales por el espacio público.
Aquí pues hay algunas imágenes, estas son ciudades del oriente antioqueño. Yo venía haciendo estos recorridos y venía, en esta primera imagen tengo pues como unas distancias medidas de los espacios que hay entre las barreras, entendiendo pues las barreras como aquello que no permite la accesibilidad, ¿cierto? Empecé a hacer esos recorridos y yo pues tenía también como un sesgo en la mirada, empezaba como a identificar barreras arquitectónicas, pero en la pandemia yo debía tomar unos registros de unos sitios que había identificado y cuando vino lo del confinamiento yo no pude salir, entonces me tocó irme a Google Maps a buscar otros lugares que tenía pues como reseñados, pero no tenía el registro y empecé a encontrar que no había simplemente unas barreras arquitectónicas, sino también como una apropiación del espacio público, como un espacio o lúdico o como un espacio también de aprovechamiento particular, donde hay pues una interrupción de lo que es la circulación y el espacio público. Esta imagen en particular, entonces también ese recorrido a través de Google Maps me abrió un poco más como el panorama. Esta imagen es una imagen de una sección vial donde vemos, pues uno se imagina cómo es circular, si nosotros o yo que me muevo pues en mis dos pies, también tengo que estar esquivando cosas, operar esos espacios con unos dispositivos de movilidad o con unas ayudas o soportes, implicaría pues un esfuerzo mayor. Esta imagen me trae, cuando yo vi esta imagen en Google Maps, inmediatamente me llevó al trabajo del artista Sergio Giraldo, que es uno de los referentes de mi trabajo. Sergio Giraldo fue nominado al Luis Caballero en una obra bellísima y súper potente, que él empieza a recorrer la ciudad en su silla de ruedas y unos asistentes pintan las llantas. Entonces él va dejando trazos de ciudad, trazos en la ciudad de su circulación. Esta imagen me llamó muchísimo la atención porque si vemos las escalas normalmente se configuran como una de las mayores barreras que las personas deben enfrentar cuando se mueven con soportes o con ayudas. Y si ustedes ven, la silla de ruedas está trazando unas líneas punteadas. En la representación arquitectónica, ese tipo de líneas, las líneas punteadas, son las que proyectan objetos que están más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La línea punteada normalmente se usa para denotar objetos que están ocultos a la vista. Y básicamente el trabajo de Sergio Giraldo nos está mostrando, y él en el minuto 45, creo, de este video que les estoy relacionando, dice que la ciudad le parecen grises, porque la intervención de él tiene dos etapas, los recorridos en ciudad y una intervención en sitio, que la ciudad le parece gris, que para las personas que se mueven como en una condición diferente es muy agresiva. Y aquí empiezan como a tejerse una suerte de relaciones, porque yo venía también trabajando el libro de Ciudades Invisibles de Italo Calvino, y hay una ciudad en el capítulo que se llama Las ciudades y los ojos, que es Valdrada, y Valdrada es una ciudad que se refleja, una ciudad que no es simétrica, y que todos los rostros están como invertidos, y la parte final del texto de Valdrada dice: las dos Valdradas viven una para la otra, mirándose a los ojos de continuo, pero no se aman. Estos son recortes, retazos, pues como de ciudad que empecé como a sacar, a extraer de lo que son nuestros andenes, que si uno hiciera pues una descripción para alguien que no los puede ver, sería algo así como esas descripciones de Marco Polo en Ciudades Invisibles, pues que son como imposibles, como absurdas. Cierro pues como esta reflexión con una diapositiva de un colectivo que es Colombia Accesible. Ellos tienen cuenta en Twitter y en diferentes redes y van subiendo donde se encuentran como con impedimentos, y me parece muy pertinente dejar esta imagen porque la diversidad funcional no es un tema de ellos o nosotros. La diversidad funcional es un aspecto inherente a la condición humana, y creo yo pues que en la mejor de las circunstancias para cada uno de nosotros llegará con la vejez, que también es algo pues que creo que de lo que no nos escapamos. Ciudades Imposibles tiene dos proyectos, uno de los proyectos escultóricos y una intervención. Uno de los proyectos escultóricos es Rampa, como la Bienal pide. O sea, la Bienal Sur tiene una característica, y es que es en sitio específico. Son varios lugares
donde se van desarrollando proyectos y uno postula una ciudad y una intervención. Yo postulé la ciudad de Río Negro, una intervención en el parque principal que hace poco tuvo un proceso de renovación urbanística y me parece muy interesante porque en su sótano tiene pues un museo con muy buenas características técnicas que ahorita les comparto pues una exposición que en este momento tengo en sala y que me parece importante. La escultura rampa se ubica en una intersección donde hay unas escaleras, ¿cierto? Y es una porción del suelo que se levanta y que se configura con unas características. Esto es pues como una idea de un predimensionamiento. Ella tiene las características de ancho, de los andenes, que debe tener una rampa de las que cumplen las condiciones para personas con movilidad diversa, pero en lo que tiene que ver con sus pendientes y en su longitud, no está por fuera de esos parámetros, lo que genera que no se pueda recorrer de corrido y que para poderla recorrer por partes las personas deban estarse subiendo y bajando pues de la rampa para moverse en ella. Es una circulación interrumpida la que se daría pues a través de la rampa. Comparto esto también porque para mí los procesos son muy importantes. Cuando yo empecé a pensar en esa rampa, inicialmente arranco con el gesto escultórico y trato de que esos bocetos estén siempre conmigo, que no vayan a ser en esos procesos ya racionalizados de la formulación, que se pierda como el gesto, como lo que en el momento, esa parte emotiva que también quería pues plantear en el proyecto. Eso es, del gesto escultórico paso al modelo, son modelos pequeñas maquetas y luego viene pues la parte proyectual que fue la que acabaron de ver. Un segundo proyecto es un dispositivo de movilidad que también que es un artefacto que expande el volumen del cuerpo y que las personas operan para que puedan tener como esa experiencia. La idea es que ese dispositivo esté en los puntos de la ciudad que tiene pues como con todo su sistema de bicicletas y que esté disponible y que las personas pues que se quieran mover o que quieran usarlo puedan ir de un lugar a otro. Se propusieron unos trazados con unos recorridos viales pues que tienen unas topografías diversas y donde pues yo he detectado también que va a implicar un cierto esfuerzo moverse con el dispositivo. En la parte final de lo propuesto a la exposición colectiva, a la Bienal, hay una exposición colectiva donde pues la curaduría elegiría 10 artistas, aprovechando pues el Museo de Artes de Río Negro, y se les pediría que sobre una obra ya hecha piensen estrategias para que otros públicos puedan acceder a ellas, otro tipo de poblaciones. Y hay un tema que más adelante lo desarrollo con la exposición que tengo y es para quién están pensadas las exposiciones. ¿Quién puede? ¿Cuál es el público? O sea, hasta dónde nosotros también como en esa planificación contemplamos la diversidad. Eso por esta parte pues del proyecto de Ciudades Invisibles, de estas 3 etapas que contiene. El siguiente proyecto del que les quiero hablar es Antifrágil. Antifrágil es un proyecto que en este momento está en sala en el Museo de Artes de Río Negro y pues de manera oficial creo que estará hasta el 12 de octubre, pues no tengo otra fecha. Y tiene una pregunta, y fue una pregunta que en determinado momento me hice y es, ¿qué pasa si cambian mis condiciones físicas y yo vuelvo a ese espacio doméstico, a un espacio doméstico que no está preparado para mí? ¿Qué pasa si me ocurre un accidente? Y voy a leer una definición de accidente que da Octavio Paz sobre la obra de Marcel Duchamp, pero que me parece pertinente también y dice, el accidente no es sino una de las formas en que se manifiesta un designio que nos sobrepasa. Ignoramos todo, casi todo de ese designio, salvo su poder sobre nosotros. Entonces, en ese ubicar en donde quería yo trabajar ese proyecto está el espacio doméstico. Empecé haciendo pues un inventario de objetos y acciones cotidianas, cuáles eran esos objetos que componían esa casa, cómo me relacionaba con ellos, cuántas acciones hacía por día. Luego esos inventarios se volvieron diarios, se volvieron agendas donde era también bueno
me levanto y cuál objeto estoy usando, pero se volvían más como unos relatos corridos de esa cotidianidad. Una vez establecidas esas dinámicas cotidianas y ese espacio, vino la pregunta, bueno, ¿yo cómo altero eso? Entonces empecé a hacer de alguna manera limitar mi cuerpo, a amarrar algunas partes del cuerpo y tratar de llevar la vida cotidiana sin ningún tipo de asistencia. De ese proyecto empecé a sentir los objetos de una manera diferente, o sea, las cosas tenían un peso que no era el peso que visualmente tenían o que se conocía, sino un peso que me daba la imposibilidad para acceder a ellas, los bordes los sentía más gruesos, la cama cuando estaba mucho tiempo en ella y a veces inmovilizada la columna con unas tablas, la cama se sentía como con un hueco, profunda, era a veces cuando me quitaba las vendas yo sentía el cuerpo inflado como ancho, entonces empezaron a aparecer unas características que eran volumen, fuerza, rigidez que empezaron a ser llevadas a los objetos. Yo inicié con una vajilla que para mí pues fue como lo más impresionante, todo el tema de comer y lo que más me movió. Una vajilla en cerámica, que sí hay unas piezas que son sólidas y que se proyectan a diferentes extensiones del cuerpo y que también hablan de unos pesos en los objetos. Seguí trabajando en diferente mobiliario de ese entorno doméstico, todos basados pues como con las medidas humanas, y la cama es una cama que tiene 3 metros de largo y el declive central tiene 60 centímetros, que es lo que mide pues como más o menos el ancho de una persona promedio, y esos 3 metros son como en otras posiciones que a las que yo me moví y sentía, y es como con las manos y los pies estirados. En esa búsqueda en ese formalizar esto en objetos, también trabajé con la revisión de historias de vida de personas que habían atravesado procesos que modificaban sus condiciones físicas. Y eso también es como uno de los parámetros o de los límites o de mis criterios de trabajo, y es recoger la experiencia de terceros, pero experiencias que hayan sido publicadas, bien sea en un libro, bien sea en un podcast, bien sea en un texto, pero que sean públicas. O sea, porque de alguna manera siento que cuando las personas escriben o son dueñas de sus procesos y los publican, realmente me están entregando lo que quieren que yo sepa de esos procesos, y empiezo a interpretar. Esta silla, por ejemplo, parte del trabajo de Marta Yu, es una mujer que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, y ella plantea que su tacto cambió, que ella no volvió a percibir las cosas de la misma manera, solamente por esas sensibilidades. Esas sillas azules son unas sillas hechas de manera convencional, pero la textura es una textura que es como una lija. Entonces, la semana pasada alguien que visitaba la muestra me hizo una pregunta, pues pero como por qué ese material y no el material de la silla. Y yo le decía que los materiales también tienen una doble condición. Una seda es suave, pero si tú estás con una seda rozándote la piel todo el tiempo, esa seda va a dejar de ser ese elemento suave. Sentarse en una silla que puede ser muy, muy suave, si uno se sienta sin los apoyos y sin controlar los brazos, pues te vas a caer y te puede raspar. Siempre hay una doble condición, dependiendo de la situación en la que uno se relacione con los objetos. Entre las piezas que están en la sala también hay un espejo, y es un espejo que no tiene un reflejo claro, es un espejo que tiene como una especie de bruma y de alguna manera modifica lo que vemos en él. Y parte también de esas reflexiones, Philippe Lancôme fue un sobreviviente de la masacre de Charlie Hebdo, y escribía temas con el reflejo, yo, ¿por qué me veo así? Yo estoy intentando, era un tema de reconstrucción del rostro para volver a verse como era antes, y al final termina aceptando que no hay un volver a ser el que era antes, y ahí vuelve y entra lo que decía Octavio Paz, es algo que nos cambia y no hay como una vuelta atrás. Las piezas, todo el mobiliario. Entonces, Antifrágil es una instalación que tiene una connotación doméstica,
son piezas que hablan de ese espacio, pero desde la no funcionalidad. Es un espacio disfuncional, es un espacio donde los objetos fueron intervenidos. Yo había estudiado a Donald Norman. Donald Norman habla de la psicología de los objetos cotidianos, de por qué se hacen, cómo se hacen, y de alguna manera cuando estaba empezando a trabajar esos objetos, también les apliqué como un contradiseño para que no fueran funcionales, para que fueran objetos que estuvieran un poco más allá de esa característica de uso y función. En estos objetos, esto es un mesón que tiene pues su superficie en acero de 1 metro de ancho, y hay unos estándares que si tú estiras la mano, los mesones tienen que tener 60 centímetros y que las puertas deben ser de la altura que te llegue a la cintura en lo cotidiano, en lo normal. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder a un mesón en una posición sentada? O si quiero abrir una puerta y no están las manijas. Entonces estos objetos que no obedecen a esos estándares, que están por fuera, también están cuestionando, no, la palabra no es cuestionar, también proponen una mirada y una lectura diferente. Por último, entre las instalaciones que están de las piezas que están en la instalación, está esta consola que hace parte pues de un proyecto que he venido trabajando que tiene que ver con cajoneras y cajones, y es con esa relación que tienen las personas que no ven con aquello que se tropieza, con aquello que excede el cajón, excede las dimensiones de la consola, y si se mueve hacia adelante o hacia atrás, pues es un cajón que siempre va a estar atravesado. En sala en este momento hay 27 piezas escultóricas, trabajadas desde la negación o la no funcionalidad, o desde sus materiales, o desde la escala, o desde las alteraciones o modificaciones geométricas. Cuando me hacía las preguntas sobre la muestra, porque pues es un interés el tema de la diversidad funcional, me preguntaba, bueno, ¿quién la puede leer? ¿Quiénes pueden recorrer la muestra? ¿Quiénes van a venir? ¿Para quién estoy hablando? ¿Qué me interesa? Entonces empecé inicialmente a trabajar, es un boceto, que es el boceto que le presenté al museo para realizar la exposición, y era un pequeño pues como render de lo que sería la exposición, y lo que vemos acá a la derecha es una propuesta donde las rojas son las piezas y los ejes son como las distancias que hay a las piezas, que son más o menos 1,20, y los círculos son unos círculos que tienen un radio de giro de unos 50 metros, que es lo que necesita una persona que se mueve con ayudas para poder girar libremente sin tropezarse. Entonces, eso determinó también en cierta medida el número de las piezas, pero y para mí, pues, cuando planeamos la exposición era algo como que yo pensaba que iba a garantizar, pues, como la accesibilidad, pero empieza uno a preguntarse otras cosas y a desarrollar otras actividades en la exposición, y es, bueno, ¿y cómo hacemos para que personas que no ven puedan relacionarse con esta exposición que está hablando desde la diversidad? Entonces, el próximo jueves tenemos un recorrido con unas descripciones vívidas para personas invidentes o con baja visión. La metodología de esto, pues en sí, pues sencilla no, pero tiene pues como mayor complicación, y yo me asesoré con el profesor Anderson de la Universidad Nacional de Bogotá, él es un sociólogo ciego, y me recomendó pues mucha bibliografía, y me mandó a ver películas en Netflix con descripción para personas invidentes con los ojos cerrados para ver cómo era que se describían las escenas. Entonces, de todas las piezas que están en este momento en sala, hay una descripción lo más sencilla posible, una descripción que habla de la forma de las piezas, y en esa exposición acompañada, personas que ven van a leer para los otros la pieza, y van a resolver preguntas y los van a como acompañar en ese proceso de descubrir la exposición. Javier Paley, un artista, creo que es mexicano, decía, no ver no significa no tener una mirada. Entonces es como apuntarle también a ese proceso de construir diferentes miradas. La otra actividad que está programada, que espero que se alcance a hacer, es la línea de horizonte, y es la altura de la mirada. La línea de horizonte
de todos es diferente dependiendo de la situación en la que estemos, y normalmente pues las exposiciones se planifican con una altura, con una puesta de los cuadros, cómo se tienen que ver las cosas, pero sería interesante poder recorrer esa exposición desde otras miradas, desde otros ángulos de visión, desde otros puntos de vista, y cómo ponernos no solo un poco en el lugar de otros, sino que los otros también puedan estar en esos parámetros para los cuales uno ha planificado. Eso básicamente ha sido pues como lo relacionado a la exposición, a la que está en la sala, y hemos realizado pues también actividades, unos recorridos en tiempo de cuarentena, y el último que hicimos, me dicen que los videos aquí se ven pues como recortados, me va a pesar porque el video es muy bello, pero hicimos fue una intervención de una pieza de danza contemporánea de una pareja, Lina y su compañero. Lina tiene movilidad diversa, la conocí en la universidad por su tesis de grado pie de muñeca, y ella nos acompañó pues con la puesta en escena, y quería pues terminar la exposición con esto, y es una celebración del cuerpo, es una celebración de la diversidad, y aquí, aunque estos muebles están hablando de la disfuncionalidad, creo que se resalta la potencia del cuerpo. No, muchas gracias. Gracias a ti, Liliana. Ahora volveremos contigo para que hagamos una conversación también con el maestro Miller. Vamos a dar ahora paso a la presentación que nos tiene Miller para hoy. Miller, adelante. Buenas Saludamos a tardes. quienes se han conectado recientemente. Estamos en conversatorio sobre procesos de investigación, creación del área de investigación y propuestas. Los invitados que tenemos hoy son Liliana García, egresada del programa de Artes Visuales de la Universidad de Antioquia, sección de Oriente, una artista pues emergente con una trayectoria que acabamos de ver varios de sus procesos bien destacados, y ahora vamos con el maestro Miller Lagos. Adelante, Miller. Gracias, Freddy. Bueno, saludos a todos y muchas gracias, Freddy, por la invitación. Y bueno, espero no aburrirlos. A ver. No creo. A ver. Bueno, pues para empezar, quería compartirles un proyecto con el que apliqué a los estímulos del Ministerio de Cultura del 2018 y se llamó En la Ruta del Agua. Entonces, no le hice gran cambio, solo le añadí algunas imágenes, pero pues les voy contando de qué se trata. Bueno, pues desde hacía mucho tiempo me intrigaba mucho lo que sucede en el Medio Oriente, de por qué es un lugar tan conflictivo, si la sensación que tenemos de ese lugar es como que es muy árido, que el agua es un elemento escaso, y en fin, pues pensamos que allí pues las disputas tienen que ver más con los hidrocarburos, con el acceso al mar y los corredores del comercio. En fin, entonces, pues decidí pues uno de los temas que más me atrae, pues es la naturaleza, y pensaba un poco en cómo en esta región pues se dieron grandes avances en la civilización, y fue un territorio que pudo ser testigo del crecimiento de culturas como en Mesopotamia, en Egipto, y bueno, de allí muchas cosas que irrigaron Europa y luego América. Y bueno, viendo imágenes satelitales del río Nilo, me impresionó mucho que la forma del río, solamente en la parte de Egipto, en la noche se ve totalmente luminoso. Y esto me hizo pensar un poco en cuál sería la razón de que un río fuera luminoso en la noche, si no es más que el uso excesivo de la energía. ¿Y de dónde podría venir toda esta energía? Rápidamente les voy a contar una historia anterior que pues, fue como uno de mis referentes, y un mito ticuna, que hablaba de cómo nació el río Amazonas.
Y este mito decía que había un gran árbol, una gran ceiba, que no permitía que la luz entrara abajo del follaje de los árboles. Entonces la selva era triste y era oscura. Los primeros habitantes, que eran semidioses, Ipi y Epi, se pusieron a la tarea de encontrar la razón por la cual no entraba la luz a la superficie. Lanzaban con caucheras semillas a lo alto, las cuales perforaban este techo vegetal, dejando entrar un rayo de luz, que rápidamente, por algún mecanismo, como si pasara una mano por encima, este orificio era tapado. Y así sucesivamente hasta que llegaron a un gran muro, un muro de madera. Ellos empezaron a rodear este muro y se dieron cuenta que era un tronco. Duraron varios días, si no creo que meses, para poder rodear el tronco. Entonces ellos pensaron que este tronco debía soportar un árbol tan grande cuyo follaje era lo que no permitía que la luz entrara. Llamaron a todos los animales y se dieron a la tarea de comerse el tronco, de irlo rasguñando y mordiendo hasta cortarlo totalmente. Curiosamente el tronco nunca cae, queda flotando. Entonces envían a la ardilla a mirar qué pasa. Cuando la ardilla llega a la copa del árbol, se da cuenta que hay un oso perezoso que sostiene con sus piernas el árbol y con sus brazos se aferra a un gran lucero. La ardilla le dice, ¿por qué no sueltas el árbol? Necesitamos la luz. Y el oso le dice, no, mi misión es sostener este árbol y este fue mi compromiso con el Creador. Entonces ella baja, le cuenta a todos en la superficie lo que sostenía el árbol. Entonces deciden enviarle un ultimátum con hormigas y hojas de ortiga. Sube esta legión de hormigas, la ardilla le dice, bueno, o lo sueltas o te vamos a atacar. El oso se niega nuevamente y bueno, proceden a hacerle cosquillas y a pincharlo y bueno, se da por vencido, suelta el árbol, dura varias noches cayendo, el impacto se oye por toda la tierra, su peso fractura los Andes y su tronco crea la cuenca por donde empieza a brotar el agua del río Amazonas. Sus brazos crean los afluentes y sus hojas las lagunas y las lagunillas. Y este hecho es como el hecho que le da el comienzo a la cosmogonía ticuna. Pero entonces esa historia me hizo pensar en la figura del árbol como lo puede ser un gran imperio, como lo puede ser un buen gobierno, un buen reino. Que un buen reino sería ese tronco alto que podría generar el suficiente follaje y soporte para que las aves habiten allí, para que haya frutos, para que los animales se cuiden en la sombra. Y bueno, entonces cuando vi esta imagen del río Nilo, pues no parece tanto un árbol, sino incluso parece una flor de loto. Y esta hoja, ¿están viendo la imagen? ¿Se ve correcto? Sí, tranquilo, eso está Sí, muy súper bien. Ah, ok. Entonces, pues mi propuesta fue inicialmente ubicarme en un proyecto que se llama DART 1718, en la ciudad del Cairo, un espacio independiente creado por Moataz Nars, un artista de Alejandría, y él pues allí también creó una bienal, que es como una bienal antibienal, la Bienal of, y bueno, desde allí me planteé recorrer el río, en lo que correspondía a Egipto, yendo a la frontera con Sudán. La imagen que muestro acá llega justo hasta la represa de Asuán, que luego se complementaría con otra represa, que es el lago Nasser, y que de alguna manera enmarcan un momento muy específico de la transición entre el aprovechamiento natural de los recursos y la entrada de la era pues, tecnológica que aprovecha la fuerza de la naturaleza para producir energía eléctrica y bueno, y tener todo este derroche de iluminación que para mí se convirtió en una gran reflexión. Mi trabajo, al igual que Liliana,
busca mucho entender la escultura, la relación del hombre con los materiales, la relación del hombre con el entorno, y mirar este río tan lejos de nosotros no era por ver algo afuera, por ver algo en el exterior, sino todo lo contrario. Era por contraste y por oposición ver lo que nosotros tenemos. Este río es el único río que se encuentra en Egipto. El resto es desierto. Hacia ambos costados del río, el país está lleno de tierras infértiles hasta llegar al Mar Rojo. Y todo esa herencia de arquitectura, de tecnología, de escultura que dejó esta civilización, se dio a lo largo de este gran río. Entonces, bueno, aquí lo más luminoso es el Cairo, esta otra franja de acá es Alejandría, esto es el Sinaí, luego esta costa de acá sería Israel y Palestina. Y bueno, me pareció interesantísimo que allí sucedió una decisión, y es que la energía que traía el agua, la corriente del agua, desde tiempos faraónicos, especialmente el periodo ptolomeico, se trajeron las ruedas norias que tenían la posibilidad de utilizar la fuerza del agua para capturarla y elevarla y ponerla en otros canales que podrían distribuir el agua como un sistema de riego. Este objeto sería pues el primer motor de aprovechamiento de los recursos naturales. Obviamente las hidroeléctricas nacen de este mismo principio. Pues en su momento fue muy cuidadoso con el entorno, fue una manera de aprovechar todos los nutrientes que traía el agua, que traía el río en su recorrer por más de 10 países, en su unión con el Nilo Azul, que vendría de Sudán bueno, ahora no recuerdo el otro país, que traerían los limos que dijeron que todo ese valle fuera fértil. Pero en el momento que ellos deciden hacer estas grandes represas, ellos tuvieron varias razones. La principal eran las inundaciones. Curiosamente, cuando en Egipto estaba el verano, al sur de África estaba el invierno. Entonces, las lluvias y las inundaciones terminaban por canalizar grandes cantidades de agua que vendrían a inundar la parte superior del río y pues que correspondería a Egipto. Entonces, en principio se hizo hacia finales del siglo XIX la represa de Asuán, un poco pequeña, que trató de controlar las inundaciones, pero luego trataron de subirle el nivel 2 veces y no fue suficiente, pero pues detrás de esto también estaba la intención de producir energía. Entonces hacia 1959, 1960, en el periodo de Nasser, se proponen hacer una gran represa, tan grande que inundó parte de su país vecino que fue Sudán, y hicieron una mega hidroeléctrica que con más de 12 generadores producen tanta energía que pueden hacer que el río se vea luminoso en las noches. Pero al margen de esa gran solución, en el recorrido que hice por Egipto, me encontré con esto. Estas ruedas milenarias que se van reparando con el tiempo, están acompañadas de todos los desechos que vamos botando en el entorno. Igual que en cualquier país, no saben qué hacer con el plástico, no saben qué hacer con los residuos químicos. Pero qué triste ver el otro gran río del mundo con un entorno como este, lleno de basura.
No está en todos los lugares de la misma manera, hay lugares que se ven aseados, pero sí en general hay un gran descuido. Pero qué extraño que siendo la única fuente que les dio de comer por milenios, eh, sucedan los mismos problemas que podemos estar enfrentando nosotros, con la diferencia que nosotros tenemos más de 18 cuencas hidrográficas, miles de ríos y una cantidad de agua, pero no por eso estamos exentos de cometer los mismos errores. Bueno, a lo largo del río pues están todas estas grandes ciudades, desde Alejandría, El Cairo, ¿cómo es que se llama esto? Se me fue la palabra. Karnak, Edfo, bueno, en fin, hasta Busimbel. Hay una arquitectura preciosa, las mezquitas con sus grandes menaretes o faros, unas super ciudades, y Luxor, esta es la ciudadela en El Cairo, que el interior fue construido con la cobertura de las pirámides que fue retirada para hacer el interior de esta gran mezquita. Jalil Jalili en El Cairo. Un impresionante desarrollo, pero nada de esto sería posible si no hubiera existido ese gran afluente. Entonces, bueno, traté de tomar muchas visiones del lugar. Este es la residencia, queda en una zona que se llama el Fustak y está rodeado pues de barrios muy humildes, con muchísimos niños dispuestos a trabajar en las actividades que se propongan allí. El lugar era fantástico porque habían talleres de alfarería, talleres de cerámica, talleres de lámparas en latón y vidrio, y talleres de fundición en bronce. Entonces, pues bueno, esta fue una experiencia espectacular. La alfarería que se producía allí, pues también depende del río, porque los recursos utilizados son tierras que vienen del sur de Egipto, de Asuán. Entonces, bueno, allí me puse en la tarea de improvisar con la alfarería. Esta es una versión del río Nilo. Aquí los hornos, bueno, en fin. Luego hice muchos trabajos con los niños, recogiendo toda clase de botellas que se encuentran en la calle. El agua, pues ya se imaginarán que a 50 grados de temperatura el agua es vital. Hay unos grandes reservorios de agua en la calle, con un vaso amarrado, y la gente para y se toma su sorbo de agua y continúa, pero pues obviamente esto da terror. Hoy en día daría aún más terror. Entonces, pues la gente prefiere comprar su botella de agua, pero luego no es visible como un proyecto que trate de canalizar todo este recurso plástico y pues pasa a ser parte del paisaje urbano. Entonces aquí, bueno, tratamos de armar estructuras con los niños, estructuras ya conteniendo agua, en fin. Luego hicimos como series de proyectos de acción y reacción, y por mi parte pues traté de ir clasificando las formas de todas estas botellas para luego tratar de reproducirlas de una manera más tradicional en cerámica. Aquí trabajamos, bueno, aquí les hablé de un artista colombiano, Oscar Muñoz, de su proyecto Retrato. Yo los puse a dibujar sobre platos recién quemados, pero pues la temperatura era alrededor de 38 grados, el agua no duraba mucho sobre el plato, entonces era tratar de retener el dibujo trabajando rápidamente. Bueno, esto fue hace exactamente 2 años, un amanecer, recorriendo el río. Aquí pues el amanecer sobre el río. Esas grandes embarcaciones pues son cruceros, duran alrededor de 5 días yendo desde Luxor hasta Asuán, y la otra embarcación con las velas es una feluca, que es como la embarcación tradicional que
sube con la corriente y luego desciende con el viento. Vestigios de ciudades antiguas o de canteras. Bueno, las columnas en Luxor, que son realmente impresionantes. Incluso muchas de estas piedras que están aquí, son granito rojo, fueron trasladadas en piezas únicas de 300 toneladas a través del río. Entonces, bueno, lo otro que contó Freddy al comienzo, pues también soy casi ingeniero mecánico, pues todo esto me generaba una cantidad de preguntas de cómo las movilizaron, de cómo las trasladaron, y pues no era más que un conocimiento muy profundo de las crecidas de los ríos, de los pocos recursos vegetales que hay en la región. No hay muchos árboles, la mayoría son palmeras. Este es el templo de Luxor. Aquí al otro lado le falta uno de los obeliscos, es el que está en París, en los Campos Elíseos, en la Concordia. Este fue tomado de este lugar. Y bueno, estoy aquí de vuelta en el Cairo, pues haciendo las botellas. Traté de construir una ciudadela de botellas en arcilla. Y bueno, esta era una primera presentación que les tenía. Voy a mostrarles un par de videos de dos proyectos que realicé, uno en el 2016 y otro en el 2017, que pensaban precisamente en hacer evidente esa energía que es inherente al agua en su recorrido, al agua como un vehículo que no solo le da la posibilidad a la vida, sino que también le da dinámica a las cosas. Entonces, bueno, el primero es muy cortico, es este Chorreras. Ah, no, perdón, este no. El Rainmaker, que fue el que presenté para Openar, es una bienal que se hace en la ciudad de Örebro, es una ciudad que está a 2 horas de Oslo, y que tuvimos la oportunidad de formar parte de una delegación de colombianos, entre los que también estaba Freddy. Y bueno, este fue mi proyecto. Cuando llegué a este lugar, yo quería hacer un molino que fuera impulsado por el agua. Pero esto es el verano sueco, que parece un verano bogotano. Y me dijeron, no, pues tu rueda no va a funcionar. Qué tristeza, porque pues el río tiene compuertas, y durante el verano cerramos el río para tener agua, para poder regar los campos con el agua que queda posada mientras pasa el verano. Entonces, pues sí hay un flujo, pero es mínimo. Y entonces estaba pensando como en estos ritos indígenas de danzar y tratar de hablar con el universo y pedirle su ayuda para que vengan las lluvias. Entonces se me ocurrió que podría ser una rueda, que ya no usando la energía de la naturaleza, fuéramos nosotros mismos los humanos los que le imprimiéramos el movimiento y aportáramos nuestra energía para hacer un riego, un pequeño riego al interior de la rueda. Este fue el día que terminamos de construirla. Eso se ve muy seca. Ahora les muestro unas fotos de cómo luego de estar activada un buen rato empezaba a llenarse de lluvia, de gotas. La madera tiene unas pequeñas perforaciones que van capturando el agua y luego la empiezan a descargar. Este es mi padre, que es ingeniero y es quien me acolista a estas locuras, y mi hija menor Gabriela, que siempre está pendiente de ayudarnos con estos proyectos, que es casi una industria familiar. El otro proyecto, Chorreras. ¿Sí se ven bien los videos o se están cortando mucho? Pues se entrecortan un poquito, pero pues se alcanza a percibir un poco. Bueno, y aquí le voy a quitar el sonido y voy hablando. Vale. Ok.
Bueno, aquí está mi padre, esto es en el estudio aquí en Bogotá, en Las Nieves. Esta es una maqueta que hicimos para visualizar lo que iba a suceder en Cuenca, en Ecuador. La historia es muy bonita, porque la invitación a esta bienal, pues fui varias veces a hacer un reconocimiento, y había que hacer un recorrido desde Guayaquil en carro a través de unos páramos que se llaman el Cajas, y hay una cosa impresionante en el Cajas, y es que es un sistema lacustre de más de 200 lagunas de las cuales salen unas pequeñas hileras de agua que les llaman chorreras. Estas se van uniendo unas a otras hasta que empiezan a formarse quebradas y luego riachuelos. El caso es que cuando llegan a Cuenca, vienen unos afluentes con una belleza y con una fuerza. Uno de ellos se llama Tomebamba, que quiere decir el Valle del Tumi, que era el cuchillo que usaban los incas, y fue el cuchillo que utilizaron para acabar con los indígenas de este valle, que son los Cuñari, fueron los Cuñari, y ellos pues aprovecharon las riquezas del lugar, que eran pues todos estos afluentes de agua tan increíbles, y una zona súper fértil. Entonces los incas desarrollaron terrazas de cultivo, hicieron canalizaciones de acequias para poder irrigar estos cultivos, pero ellos no pudieron disfrutar demasiado de esta conquista, porque fueron conquistados muy rápidamente por los españoles. Solamente 50 años luego de que ellos se apropiaron del lugar, fueron invadidos por los españoles. Estos españoles, al ver estos ríos con la potencia que atraviesan la ciudad, empezaron a construir molinos. ¿Para qué? Molinos para hacer harina de trigo. A mí me parecía que esta ciudad se parecía a Tunjuelito, a Kennedy, a Fontibón, a Engativá, muchas de las localidades de Bogotá, porque tenía eucaliptos, pinos, acacias, la vegetación se parecía mucho a Bogotá, pero con la diferencia de que los ríos que atraviesa Bogotá o están escondidos o porque están podridos, o están visibles pero no se puede acercar porque pues están insalubres. Entonces, el ver que la historia en Cuenca era tan opuesta a la de Bogotá. Bogotá es una ciudad de 2.600 metros, y Cuenca también, o sea, son ciudades andinas. ¿Y cuál era la razón de esas ciudades andinas en estas montañas tan inasequibles? El agua. El agua era el elemento que le daba el valor a ese lugar. Para los indígenas, no solamente como esa sustancia vital, sino también porque era un objeto ritual. O sea, el agua era la expresión de la naturaleza gracias a la cual nosotros vinimos a esta realidad. Nosotros somos agua, nuestro cuerpo es un 70% de agua. Entonces los páramos no eran lugares de habitar, eran lugares de ir a agradecer, porque allí estos ojos de agua era por donde la madre naturaleza se expresaba, y su llanto y su riego pues irrigaba montaña abajo los lugares de los cuales nosotros nos valemos para vivir. Entonces aquí pues era una suerte de rueda noria. La rueda noria significa la que llora, pero las ruedas que se desarrollaron en nuestras montañas eran horizontales, como estas dos que están aquí al frente, que aprovechaban pequeños canales de agua para rotar, y en su superficie tenían un eje que trasladaba el movimiento a una sala construida sobre ellas, donde se molía el trigo. Cuando yo le propuse a la ciudad de Cuenca hacer un molino, yo lo quería hacer directamente sobre el río, y me dijeron: usted está loco, ese río se crece, es capaz de llevarse puentes, y donde su rueda se atraviese, la tumbe y puede herir a alguien, no le vamos a permitir. Sin embargo, la idea de hacer un molino les atrajo mucho, porque el proceso de desarrollo de estas ciudades se dio gracias a los molinos. Entonces, los españoles llegaron a un momento en que competían legalmente por el uso de estas aguas para poder producir la harina.
Entonces me pregunté si en Bogotá fue igual. ¿Sí? En Bogotá tenemos barrios que se llaman molinos, tenemos unos ríos que no les damos mayor dimensión, pero que en algún momento debieron haber sido muy valiosos, como el río San Francisco o Vicachá, reflejo de luna, o el Sochi, que era el río que se llama hoy en día San Agustín, que también está canalizado. Pues, para sorpresa mía, aprendí a conocer mi ciudad yendo a esta otra ciudad. Del Cerro de Monserrate hasta la séptima, que era la Ruta de la Sal, habían más de 8 molinos de trigo, algunos de empresas religiosas como los franciscanos, los agustinianos, en fin, y muchos de criollos que fueron creando sus negocios en los márgenes de estos ríos, y son unas historias de ciudad muy bonitas, como la quebrada Santa Elena en Medellín, en cuyas riberas pues también empezó a darse un desarrollo urbano, pero pues me sorprendí de encontrar una visión de Bogotá que no tenía estando en mi propia ciudad. Entonces digamos que estos proyectos de alejarse un poco del lugar de origen, pues permiten pues darse cuenta por un lado, de lo afortunados que somos. Por otro lado, bueno, yo como artista, ¿qué papel puedo tener en esto? ¿Qué puedo hacer? Y pues muchas veces uno hace señalamientos, ¿sí? Señala nuestra misma imposibilidad de cambiar las cosas, señala alguna construcción que ilustra el pensamiento en torno a estas cosas. Es muy difícil encontrar una manera activa de ser partícipe de esa realidad. Y pues bueno, se vuelven en excusas y en motivaciones para desarrollar algo. Definitivamente se convierten en un motivo para trabajar. Y pienso que en ese proceso de ser un motivo de trabajo, pues también se aprende y se construye algo de conciencia para sí mismo, y con un poco de suerte pues uno puede trasladar esa experiencia a otros y de alguna manera ayudar a que otros también adquieran ese conocimiento y por ende alguna conciencia sobre toda esa magnificencia que nos rodea. Entonces, bueno, y al final pues lo más hermoso de todos estos proyectos es vivirlos y tener la posibilidad de hacerlos realidad. Aquí está mi padre allá, en lo posible, él participa en todas las etapas, desde hacer los planos, cálculos de resistencia a materiales. Inicialmente, pues yo debería ser un ingeniero mecánico, en algún momento me arrepentí y me cambié hacia un campo en el que tal vez no me sentía tan presionado y sí podría indagar mucho. Estos son como imágenes de todo el proceso de llevar la rueda hasta Suecia. El 50% se hizo en Colombia, el aro con todas las tablas de este corredor circular se hicieron con sapán, madera colombiana que es apta para el agua. Y la plataforma se hizo en Suecia con pinos, que eso es otra cosa interesante, porque digamos, en Colombia todavía no somos muy conscientes del uso de estos recursos. Entonces, pues digamos que a la fecha hay algunas prohibiciones y hay personas intentando hacer un desarrollo sostenible de estos cultivos de árbol, pero en Suecia y todos estos países escandinavos, que en algún momento de su historia llegaron a agotar los recursos, llegaron a acabar con sus maderas, entonces llegaron pues a la solución de hacer monocultivos y pues de tratar de restablecer la fauna y los ecosistemas, cosas que no se pueden recuperar una vez se deteriora todo un sistema. Aquí, bueno, mi padre posando apenas terminamos, aquí ya usuarios y esta era más o menos como la actividad dentro de la rueda cuando ya está movilizando el agua.
Esto lo mostramos en Bogotá, y eso fue muy interesante, hicimos como una piscina artificial, y pues la gente entraba a Corferias con su gabardina de plástico y su sombrilla para entrar en la rueda y tener un poco de lluvia. Pero al final y al cabo de todos estos procesos no queda más sino la mirada pues de mi propia impotencia, ¿sí? De lo irreversible que es volver las cosas a su estado original. En una discusión de Gordon Matta Clark con Robert Smithson acerca de esa intención de nosotros, de los artistas, de tratar de corregir, de tratar de reversar las cosas que vemos que van en mal camino, Robert Smithson le dice, mira este ejemplo, coges una caja dividida en dos, la mitad de la caja la llenas de arena blanca, la otra mitad con arena negra. Cierras la caja y pones a girar la caja en el sentido de las manecillas del reloj. Después de unas tantas vueltas, frenas, abres la caja y te das cuenta que granos blancos. Se alcanzan a identificar los granos. Cierras la caja nuevamente, sigues girando en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando abres, ya hay un tono gris. Los granos se han ido, las partículas se han ido mezclando perfectamente hasta componer un color monótono, intermedio. Entonces él le dice, ahora gira la caja en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Gírala, gírala, y trata de abrirla cuando consideres que las partículas recuperaron su lugar original. Al abrir la caja, lo que se encontró es que el gris cada vez era más acentuado y la imposibilidad de regresar a su origen era cada vez más lejana. Entonces, bueno, hablando del río Nilo, cuando ellos crean esas dos represas en la cabecera de su afluente en la región que les correspondía, ganaron la energía eléctrica, ganaron muchos megavatios de poder que les permite iluminar cada una de sus casas, tener los televisores, los equipos de sonido, el internet y en fin, todas las posibilidades de uso de la energía. Pero al tener dos reservorios de esta magnitud, funciona como en el campo cuando uno coge una quebrada y saca un bracito de agua y está con barro, entonces se hacen dos cajas para desarenar el agua, para que los sedimentos pesados se decanten. Entonces, esas dos represas juntas funcionan de la misma manera, pero a escala inimaginable. Entonces, todos los sedimentos que en un diseño perfecto de la naturaleza, por miles de años trajeron el limo a los territorios del Sahara, de repente todo ese trabajo se perdió. Entonces, arriba del lago Nasser, o río abajo, mejor decirlo, se sobresedimentó el fondo del río. De represas hacia arriba, el río se erosionó. Como hay que poner unas rejillas enormes para que los animales no pasen y entren a las turbinas, pues los cocodrilos jamás volvieron a su templo en Edfu, que está a 3/4 de recorrido del río. Entonces el Nilo no volvió a tener ni cocodrilos, ni hipopótamos, y mucho menos pescados. Porque al no tener ese limo que nutrió esos campos por millones de años, pasó igual que acá. Entonces tocó comprar agroquímicos, productos industriales para fertilizar el suelo, y esa hojita que se veía a un lado, que es el oasis el Fayún, que hasta ese lugar también fui, hay unos lagos de una belleza exuberante, hay flamencos rosas allí. Yo quería meterme allí al agua, y me dicen los locales, no sea loco, usted sale en huesos de ahí, eso es tan ácido que un pez no puede sobrevivir. Está el flamenco porque pues sus patas no tienen carne y ellos se alimentan de las bacterias que nacen del ácido que hay en el agua. Para poder sembrar los peces, para criarlos, tienen que sacar el agua e inundarla con penicilina. Entonces, todos estos sedimentos que se dieron a las laderas del río para los cultivos, reemplazando lo que la naturaleza ya les había dado, acidificó el río, al punto que
pues da tristeza decirlo y no soy nadie para decirlo, pero se sacrificó a un ser sagrado. Y todo el delta del Nilo se salinificó porque la sal del mar empezó a penetrar hacia el continente. Entonces lo que parecía una gran solución que iba a prevenir y controlar las inundaciones, pero además iba a traer esa cosa maravillosa que nos mueve a todos los humanos, que es el desarrollo, terminó yendo en contravía de una cosa milenaria que pues trajo demasiada evolución, lo que nos imaginemos. Entonces, desde astronomía, aritmética, lenguaje, bueno, en fin. Y para los que nos gustan los materiales, un manejo de la materia impresionante. Entonces, bueno, pues de todo esto no me quedan sino preguntas y solo podría como seguirlas señalando. Entonces, bueno, hasta ahí está la presentación. Muchas gracias, Miller. Qué interesante que nos han compartido nuestros invitados hoy. Creo que nos ponen sobre la mesa algo que en la academia intentamos exponer desde los recursos precisamente curriculares, pero que a veces es más válido desde la experiencia de autores como ustedes, ¿cierto? La relación entre arte y vida, ¿cierto? Y cómo el arte se convierte más que una manera de hacer, también es una forma de pensar y por supuesto de relacionarnos con el mundo, ¿no? Con todo lo que nos rodea, desde lo natural, pero también desde la infraestructura como nos lo presentaba Liliana, ¿cierto? Y cómo ese reconocimiento de un entorno alimenta también de una manera tan significativa los procesos, ¿no? Obviamente, hoy por hoy, las poéticas son todas posibles, ¿no? Es decir, el arte por el arte con un pensamiento, digamos, en esta dimensión ecológica o de reflexión que nos dirige hacia una mirada a lo natural, pero también hacia ese cuerpo que nos expresa Liliana también desde los objetos, desde los espacios y la movilidad que permiten, en fin. Bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas que tengan nuestros invitados, todos los que se han conectado. Pueden dirigirla a alguno de los dos invitados o a los dos si quieren. Saludamos también a don Miguel. Sí. Lo vemos, es el coequipero de Miller, lo vi en acción allá en Orebro, pues para saludarlo. Don Miguel, ¿cómo está? Y bueno, mientras el micrófono. Mientras se animan nuestros invitados a hacer preguntas, pues inicio. Yo tenía ganas de tomarme la primera pregunta. Dale, adelante. Bueno, Liliana, me encantó tu presentación. Y me encanta pues como todo el manejo que has hecho de todo este mobiliario, estos dispositivos diseñados en función del hombre, ¿sí? A escala del hombre. También tocas unos temas que tienen que ver con el río, ¿sí? Y es que la vida misma es un flujo, ¿sí? Los corredores, las calles, las avenidas, todo se piensa como un río, ¿sí? Y pues de alguna manera ese río debería permitir el fluir de todos. Pero pues como tú lo señalas, a veces la arquitectura o el diseño urbano se encuentra en situaciones en las que hay muchas decisiones que impiden que ese flujo sea democrático. Exacto. Entonces, el desarrollo urbano en el que las calles deberían crecer, pero luego está la propiedad privada que no quiere ceder o que quiere sobrevalorar su predio, bueno, en fin, hay una cantidad de cosas. Y entiendo en tu trabajo que hay una mirada hacia señalar esa imposibilidad o ese obstáculo. Sí. Pero me preguntaba en esta propuesta que tienes para la Bienal del Sur, que me parece espectacular, me acordaba un poco de este arquitecto danés, Engel, ¿cómo se llama él? Es de apellido Engel. Que es joven. Sí, súper jovencito. La nueva arquitectura, sí, sé quién es, pero no recuerdo el nombre. Él en su primer proyecto plantea la posibilidad de utilizar los techos de las oficinas que ellos tenían como una manera de recorrerlo y volverlo terraza, corredor, en fin.
Y te quería preguntar si en la proyección de, de esa maqueta o montaje, las personas que tuvieran esa limitación de movimiento, que vendrían con sillas de ruedas y eso, de alguna manera podrían participar, podrían subirse, descolgarse, bueno, no sé. Tenía, no lo vi, tengo la curiosidad. No, hay en las partes iniciales de la rampa, ¿cierto? Hay hasta cierto punto acceso y es un acceso que sí conserva esa pendiente que se pide que no sea del 10%, entonces podrían acceder. Pero esa pregunta que haces es una pregunta que también, lo que pasa es que lo que en algún momento planteabas, uno hace los proyectos y siempre son preguntas y aparecen preguntas y más preguntas y nunca están completos. O sea, siempre falta, siempre hay otra mirada. Entonces, en estos días hablaba que también yo trabajo pues con mi esposo que es ingeniero y es también el que aterriza y hace las preguntas malucas, ¿cómo la vas a parar? ¿Cómo se va a sostener? Entonces hablábamos de eso, de que bueno, hay un dispositivo para caminar, para moverse en bipedestación, pero ¿y qué tal un dispositivo para que en esas sillas de ruedas también se puedan mover y puedan acceder a esas piezas? Entonces es otro proyecto que ya empezamos pues como a pensar, pero siempre son esas preguntas y los alcances que se van abriendo. Okay. Ya me acordé el nombre del arquitecto, es ¿sí? Bjarke Engel. Ah, sí, Freddy lo puso por acá en las notas, sí, lo vi, claro. Y el tema claro, de esas fachadas que igual lo planteaba Le Corbusier con los techos, que son la quinta fachada. Entonces es como esa parte, sí. Bueno, tocará ir a ver tu proyecto cuando lo tengas instalado. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Por favor, en el chat, si desean preguntar algo a nuestros invitados. Bienvenidos. Miller, yo quiero preguntarte, ya que le hiciste una pregunta, Liliana, ahora vamos contigo. Siempre hay una referencia a lo natural en muchos de tus procesos, ¿cierto? Tenemos desde las tallas de los troncos con estas acumulaciones de papel periódico, ¿cierto? Donde hay una referencia precisamente a lo natural, pero siempre hay una mediación de lo cultural y por supuesto a veces de una dimensión incluso a veces política, ¿no? Histórica. Cuéntanos un poco más de todos estos elementos que ingresan a tus procesos, ¿cierto? Ahora hay un énfasis, digamos, en los proyectos que nos presentaste hoy. Bueno, más que un énfasis, como un lugar de revisión que tenía que ver, pues, como con el agua, ¿cierto? Las cuencas hídricas, pero también estas revisiones tan interesantes desde los valores históricos, ancestrales, pues, que a veces escapan, ¿no? A lo visual que presentan las propuestas, ¿no? Y que qué bueno escucharte porque nos dabas una idea también de cómo es que operas también en el proceso de investigación-creación. Pero cuéntanos un poco más de estas otras dimensiones que acoges en los procesos. ¿Cuáles son tus intereses, tus móviles principales? Y podrías de pronto compartir un par de imágenes de otras propuestas que ilustren estas otras miradas, digamos, con una dimensión a lo natural, pero mediada por lo cultural o lo histórico o lo económico también en algunas que he visto. Bueno, ya entonces les muestro unas pocas imágenes. Digamos que el motor principal siempre va a ser como la intuición, ¿sí? Como esa manera de acercarse a las cosas porque sospecho, creo que algo puede estar pasando allí. El haberme acercado tanto a la ingeniería y, digamos, como a una manera de ver la realidad en términos matemáticos y de eficiencia, pues de alguna manera me hicieron sentir que me alejaba del flujo natural de las cosas. Yo llegué al arte porque quería buscar un lugar donde ser creativo. Pero reconozco que antes de entrar a estudiar artes no era un conocedor del arte. ¿Sí? Yo miraba dibujos de Leonardo da Vinci, pero no por valorar su trabajo como artista, sino por revisar la creatividad que había allí. Entonces, sí, siempre fue como que de la mano de la ciencia terminé yéndome hacia el mundo poético y entonces encontrar el tema de los árboles pues fue un hallazgo interesante porque eso me permitió confrontarme a algo con lo cual fui muy descuidado siempre. O sea,
Yo en la casa convivía con plantas, mi mamá era muy cuidadosa con la chiflera, que la cuidaba con aguapanela, que la sábila, que todas las plantas tenían un valor para ella, y lo tienen. Hoy en día, pues cuando viajamos con mi mamá a Boyacá, su función es sembrar y sembrar y sembrar, y digo, mamá, pero bueno, ya, es como... Entonces, el mismo ejercicio del arte me fue acercando a reconocer el valor en cosas que siempre han estado ahí y que espérate, ¿dónde tengo el portafolio? Dos, pues la historia de los árboles, bueno, que las he contado muchas veces a muchos de los que están aquí presentes, pues nació de un accidente. O sea, básicamente todo esto es la sumatoria de muchos accidentes. Y fue como viendo un libro de Leonardo da Vinci, vi que la impresión conservaba la forma envejecida, el color, las fracturas, los accidentes de un papel que ya tiene más de 500 años, y en una impresión nueva pues contrastaba contra el blanco del papel nuevo. Eso me hizo pensar en cuánto papel se habría utilizado para mantener esa imagen vigente y sobre todo para que llegara en mis manos en un libro pues, que circuló por todo el mundo. Y es así como entonces me puse a reproducir imágenes, al principio imágenes de, de Durero, porque traté de buscar el árbol no solo como una referencia, sino como el soporte de impresión en el papel, transformado en papel, y también como la matriz, pensando en las planchas. Entonces todas estas eran xilografías, y las que más me impresionaron pues fueron la Apocalipsis. Pero curiosamente esa Apocalipsis me presentó una dimensión del papel como soporte pues, que me abrió muchas capas, ¿sí? La posibilidad de conectarse hasta con el génesis, de pensar que la imposibilidad de consumir los frutos del árbol del conocimiento era como la idea literal y gráfica de que el árbol era un contenedor de información. Entonces, de alguna manera, la idea de memoria, de archivo, está en la función del árbol también. Entonces, bueno, todas estas primeras piezas fueron con impresiones en offset que tomé de una publicación de Durero, y pues las impresiones originales eran xilografías, pero de un manejo increíble porque, bueno, la línea era perfecta y parecía más como un agua fuerte, pero además aprendí a trabajar muchísimo el material. Este fue como el primer proyecto en el que trabajé muy de la mano con mi padre, porque cuando empecé a tallar estos árboles, pues yo le ponía un peso encima del bloque de papel que había reproducido varios miles de veces, y la misma fuerza con la que usaba un disco de corte, empujaba el papel y me desarmaba el bloque. Entonces, pues invité a mi padre para que me ayudara a solucionar este tema, y entre los dos creamos una prensa que me permite mantener el papel prensado y rotarlo a la vez para irlo tallando. Este color café nació pues, precisamente del descubrimiento, porque yo no pensaba hacer árboles, pensaba hacer unas rocas, simplemente siguiendo el contorno de los dibujos de Da Vinci. Pero cuando estuve en ese proceso, el papel se quemó por efectos de la fricción y empezó a oler a madera. Entonces encontré que la esencia del árbol se mantiene dentro del papel, pero que además, como en el árbol, la información se iba guardando en sus anillos, el papel de alguna manera siguió teniendo la misma función dentro de la construcción cultural. Entonces fue el soporte por excelencia para toda nuestra construcción. Y ahí hay una cosa bellísima que pues, también se conecta con los egipcios, y es que esa es una necesidad muy humana, y es la de tener memoria.
Entonces, pues los egipcios grababan muy profundo sobre la piedra para evitar que el tiempo borrara esa memoria y que tal vez en una vuelta a esta realidad existiera la posibilidad de que alguno de esa información le permitiera recordar a ese individuo si ya había estado aquí. Y pues de alguna manera todos estos documentos nos permiten retener la información de muchos años. Unos de estos libros son Biblias, estos son Biblias, ahí está el Corán, el Torá, cuánto libro sagrado encontré. Otros eran compendios de arte como la Enciclopedia Salvada, hasta los libros de Phaidon y de Taschen. Y había una versión bellísima que eran libros de bolsillo del comunismo, de la izquierda. Entonces este tuvo una instalación diferente, que era el árbol talado por su aparente inclinación. Entonces, de alguna manera, el árbol fue transformado en papel, y como papel pasó a desempeñar una tarea fundamental dentro de la humanidad. Estos eran leños que parecían troncos arrastrados por el agua, son noticias viejas. Muy grandes de reciclaje, como los de la Universidad Nacional, que se hicieron con más de 40 toneladas de periódico. Hoy en día esta pieza está en el claustro de San Agustín, y las otras, bueno, hay 2 de estas piezas en el claustro y la otra está en una bodega. Pues bueno, ese es ya un ejercicio que involucró muchas personas, muchos voluntarios, más de 700 personas durante 6 meses. También se hizo en ese mismo momento para la Bienal de SAI Santa Fe, Nuevo México, esta pieza de 4,5 toneladas. Y pues bueno, el papel ha sido uno de esos materiales que me ha exigido y me ha dado muchas posibilidades de trabajo. Reconozco que me ha costado trabajo desprenderme de él. Esta imagen, que es de un grabador, de un explorador alemán, Carl von Martius, fue como otro detonante del cual nacieron los anillos de tiempo, que son estos collages redondos con papel periódico. Y es que cuando él remontó el río Amazonas en 1830 y se encontró con la Gran Ceiba, a su regreso a Alemania él describió lo que había encontrado, y su artista lo dibujó a él, explicándole, y utilizó la idea de varios indígenas tratando de abrazar ese enorme tronco. Y él pintó como un bosque de ceibas, como si todos los árboles fueran del mismo tamaño. Pero lo más interesante es el nombre que le dio: los árboles que nacieron antes de Cristo en las rivieras del río Amazonas. Entonces, de alguna manera le dio una datación, pero esa datación solo hubiera sido posible, bueno, en su momento, cortando uno de estos troncos y contando sus anillos, lo que hubiera sido un total sacrilegio. Pero bueno, encontré una solución, y fue ir girando la imagen hasta que la misma imagen de ese árbol, el primer collage fue con ese grabado, construía estos anillos concéntricos. Estos ya son con periódicos del diario El Tiempo, 400 hojas del mismo día, la misma hoja 400 veces, y el resultado de esta superposición pues son estas composiciones que parecen como textiles, como sombreros volteados, como tapetes. Bueno, este fue uno de los primeros, lo hice en Toronto, con un diario de Toronto, y eran solo información de la bolsa de valores, el Dow Jones, el oro, el petróleo, y era como esa traducción que hacemos de la naturaleza terminaba sirviendo como mecanismo para una elaboración orgánica que me devolviera la mirada hacia lo orgánico, hacia lo natural. Este es más o menos el proceso. También hicimos una serie en Londres con el Times. Bueno, ahí ya nomás... Dices como, señala la intuición como tu elemento rector, pero es una intuición consciente también. De alguna manera siempre hay como unos signos recurrentes, y seguramente esto es por esos espacios de indagación, también por tu propia sensibilidad frente a la materia, o frente al objeto, o frente a aquello que pueda nombrar lo natural, pero incluso desde estos lugares donde están estos cruces con lo cultural, ¿cierto? Lo histórico, que me parece pues como tan interesante, y que seguramente por eso es que muchos de los que están presentes son
conocen tus propuestas. Bueno, pues qué bien que nos ampliaste un poco este panorama. Vamos ahora con Liliana. Tenemos dos preguntas en el chat. ¿Las has leído de pronto, Liliana? Sí, sí, señor, pero quería acotarte algo a lo que decías de la intuición del maestro Miller, y es, hay alguien, Catalina Restrepo, que trabaja con portafolios, decía que la intuición es como un yo del futuro que viaja y nos ayuda como a tomar decisiones rápidas. Entonces ya, bueno, empieza a contar. Bueno, Luis Monsalve nos pregunta, pues sobre todo, pues te felicita, y la pregunta es, ¿el público del cual deriva su reflexión puede interactuar con estas piezas? Es decir, ¿están pensadas como mobiliario utilitario? ¿Cabe ese uso en su formato final para los que tienen otro tipo de movilidad? Hola, maestro Edwin, qué alegría verlo pues y escucharlo. Yo le tengo mucho cariño porque con un ejercicio con él en un taller de dibujo fue que yo empecé a trabajar con la escultura y el mobiliario. O sea, hoy hubo como un pequeño detonante, entonces me da mucha alegría. Bueno, yo entiendo la pregunta. Sí, o sea, el mobiliario es elaborado como se elabora un mueble tradicional. O sea, las piezas resisten si alguien decide usarlas o si decide pues cómo interactuar con ellas. Están modificadas, pero son piezas en su disfuncionalidad funcionales. Pero la reflexión en la que está pues el mobiliario específicamente es una reflexión que nos brinda a las personas que no hemos tenido es enfrentarnos a objetos que no están en nuestros parámetros, esos modelos o esas piezas modificadas. Si alguien quiere interactuar con ellas, podría, pero no están pensadas como para que personas con movilidades diversas, o sea, no tienen como una función de uso, sino que son por sí mismas disfuncionales. Esa es como su sentido. Vi otra pregunta, ¿cierto? De alguien que me preguntaba. Sí, Joan Sebastián nos te pregunta si su trabajo busca abordar la discapacidad como una individualidad en el arte y llevar esa individualidad hacia un mensaje motivador, o el de la visibilización de la discapacidad o la democratización hacia los discapacitados en el arte. Ahí me suscribo. Como desde ¿Cómo? Sí, señor. No, dale, perdón. No, que ahí me suscribo a lo que decía el maestro Miller, y es que uno hace arte, pero también está rodeado de imposibilidades. Casi que lo que uno puede plantear es preguntas y tratar, qué es lo que yo hago, como de materializar esas preguntas y dejarlas, pero no podría decir qué puede, o sea, qué puede surgir o si es un mensaje positivo, porque las obras, uno llega hasta materializar y esas investigaciones y esas preguntas, y es como el espectador el que completa, y puede pasar algo, puede moverse alguna fibra o simplemente, como pasa en muchas ocasiones, no pasar. Las obras, a veces las piezas, específicamente las que yo he trabajado, a veces tienen una doble lectura o muchas lecturas. Hay personas que les parecen cómicas, hay personas que hacen una lectura diferente, pero pasa por la experiencia, por lo que cada cual tiene de su reconocimiento en el mundo. Por aquí hay otra pregunta que la hace el jefe Julio César para Liliana. La propuesta quiere retar las formas normatizadas de la movilidad, tanto a nivel de la bipidación como de las movilidades diversas. Hay que cuestionar la movilidad general de nuestras sociedades. Otra alegría que me da ver al maestro Julio, pero esto está lleno como de regalos para mí, gracias, y también le tengo muchísimo cariño. Sí, la propuesta es como de las movilidades, cuestionar no solo la movilidad en bipedestal, no cuestionar, esa palabra, no sé, sale como, es generar unas miradas, es proponer moverse de otra manera. Y como que contestaba el maestro Miller ahorita, claro, surgió, bueno, ¿y qué pasa con los que ya tienen la movilidad con dispositivos o ayudas? ¿Cómo puedo yo modificar sus alturas? ¿Cómo puedo que también accedan o que tengan otra visión? Entonces, en ese sentido se desarrollan los dispositivos.
La movilidad de nuestras sociedades, pues ahí uno señala, o en esos recorridos que yo veía o los que he trabajado, siempre hay un señal, hay una manera, una manía mía también, como estar midiendo los espacios por donde, son como las obsesiones, como los espacios por donde pasa alguien, cómo cabe, cómo se relaciona. Y es generar esas preguntas. Bueno, si yo no paso, entonces, ¿qué otro tipo de artefactos o de personas pasan? Y es más estar como al servicio, siendo como un observador y señalando cosas. El maestro Santiago Vélez decía algo como que uno no se debería llamar artista, sino que debería ser como observador, que esa debería ser pues como la tarea y la esencia de esa función de ser artista, es un observador. Entonces, son como, no sé si respondí, maestro Julio, la pregunta, pero para mí sí hay es un cuestionar de esos espacios de movilidad. Y miraba en lo que les planteaba en el ejercicio inicial, que cuando hice la revisión por Google Maps, como que la foto un día, el aparato tomó un día la foto, un día de sacar basura. Y me sorprendió mucho ver los andenes de muchas ciudades llenos de bolsas de basura, porque todos sacamos la basura. Pero no sé si es que no hay una hora o a destiempo, y también esa movilidad en las ciudades se condiciona o se modifica por actos tan sencillos como que atravesamos sobre esos espacios que son de movilidad. Ok, Liliana, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para el maestro Miller, que la hace Ilona. El árbol y el río están hermosamente relacionados. ¿Cuál fue el detonante en tu proceso creativo que unió estos dos grandes asuntos? Bueno, uno de ellos fue el mito que les conté iniciando la charla, que se llama Wone, o el gran árbol de agua, pero era algo como que a mí me iba sugiriendo la forma de los ríos. ¿Sí? Hay muchos ríos. A mí me encanta hacer lo que tú hiciste por Google, Liliana, de visitar los lugares que no puedo ir físicamente y tratar de entenderlos. Cuando miraba por Google, veía la forma que tenían los ríos, me parecía súper interesante los deltas, y llegaba a esa idea de que tal vez los ríos se ven como árboles, pero pues también esa forma de los árboles la tiene el sistema nervioso, el sistema circulatorio. O sea, dentro de nosotros también tenemos esos ríos, pero río y árbol tenían esta conexión. Y fue una vez viendo un documental de un amigo, Andrés Borda, que en Puerto Nariño entrevistó a un narrador indígena, que él contaba esta historia sobre el nacimiento del río. Y él me mostró su registro y dije, carajo, eso era lo que me estaba imaginando, pero era como una conciencia muy interesante, porque como los ticunas tenían esa manera de dibujar la superficie y al mismo tiempo, en sus recorridos en canoa por los brazos del río, iban construyendo un mapa como si lo estuvieran viendo satelitalmente. Y el resultado de ver el río satelitalmente era como ver la huella de un gran árbol que chocó la tierra. Entonces, ahí se me fundió la idea del río con el árbol. Y luego, cuando hicimos la exposición en el 2014 en el Museo de la Universidad Nacional, estuve 6 meses trabajando pues al tiempo con otros artistas, con Delcy Morelos, con Abel Rodríguez, pero sobre todo hablando con Abel Rodríguez, que es este artista bora de la Araraquara, que ya tiene más de 80 años, y él pues se acercó al arte por una razón de comunicación, porque cuando algunas compañías holandesas, bueno, no estoy seguro, vinieron a la Amazonía a tratar de clasificar los árboles, ellos pues buscaban al conocedor, al botánico de cada comunidad, para que le contara cómo se llamaba el árbol en su lengua nativa,
tratar de hacer una traducción al español y luego pues hacer una traducción al idioma de esta fundación. Entonces en ese proceso le enseñaron a Abel a dibujar primero con carboncillo, luego con acuarela, y eso le despertó a él una atracción increíble por representar lo que él ya conocía perfectamente. Entonces cuando uno ve los dibujos de Abel Rodríguez, parecieran hechos por un niño, pero cada representación de cada planta cumple con la estructura, con la arquitectura que tiene la naturaleza, y de alguna manera él lo registra con sus recursos. Entonces, hablando con él, en realidad nunca hablamos de los árboles, hablamos del agua, de la boa, de cómo el río es también una serpiente, y de alguna manera cómo ese río está conectado con sus brazos, que serían estos árboles. Entonces era como si el río de alguna manera tratara de alcanzar las estrellas, planteándose un recorrido a través de estas formas vegetales que son las plantas y los árboles, y tal vez esos brazos de esos árboles apuntan hacia los astros o las estrellas de donde vinieron los componentes de esta tierra, una cosa así. Entonces, pues claro, era una manera de ver no solo la superficie de la tierra, sino al universo al mismo tiempo. Entonces, bueno, esa fue un poco la historia, y la convivencia con Abel Rodríguez fue de un aprendizaje impresionante. Interesante. Cuando en el arte, pues precisamente todo lo que deviene de lo hegemónico no es lo relevante, ¿no? Él es un artista sui generis, pues es algo que es difícil explicarlo desde la estructura que tenemos para comprender precisamente los territorios y los alcances del arte, y qué bonito como nos lo expones acá, ¿cierto? Para quienes no lo conocen, pues muy invitados a que revisen la obra de don Abel Rodríguez, pues un artista de alta trascendencia hoy por hoy en el arte contemporáneo, pero yo creo que el valor más importante es la honestidad de su mirada, ¿cierto? Y no es arte quizás lo que él ponga en su boca, él habla de naturaleza, y la representación de la naturaleza es precisamente lo que le da sentido a lo que hace. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para no alargarnos en el programa de hoy más, pues agradecemos a nuestros invitados, a Liliana, a Miller, a quienes se conectaron, los estudiantes de nuestro departamento que aún estén conectados. Al comienzo del chat, o lo voy a refrescar, les tenemos una invitación muy especial de la profesora Liliana Patrici del Comité de Autoevaluación de nuestro programa. Estamos en un proceso precisamente de revisión curricular, entonces aprovechamos este espacio para invitarlos a que diligencien esa encuesta tan necesaria desde su experiencia para poder proyectarnos a la nueva versión del pensum, que va a incidir directamente en algunos de ustedes, pero van a apoyar, van a ayudar a mejorar los procesos para quienes vienen en cohortes próximas a ingresar a la universidad. Entonces ahí está pues el link, lo voy a poner nuevamente al final del chat para quienes de pronto no lo tengan, y pues una invitación del departamento. Bueno, no sé si quieren algunas palabras de cierre, maestro Miller, maestra Liliana. Bueno, me adelanto a Liliana. Pues nada, Freddy, muchísimas gracias por la invitación, por haberme puesto en semejante compañía de esta artista fabulosa. Liliana, gracias. Feliz de saber que, aunque sea no los puedo ver, pero pues hay varios colegas queridos, Anabel, está Edwin, Armando, por supuesto, y bueno, a muchos amigos. Tú sabes que tengo un amor especial por Medellín y por, bueno, estos grandes maestros que abundan en esta ciudad. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, mi padre, que también estaba ahí escuchándonos. Entonces, saludos. Muchas gracias a Miguel también. Bueno, gracias, y bueno, estaría ahí a la orden para cuando quieran. Muchas gracias, Miller, por tu generosidad y por participarnos de todos estos procesos. Liliana. No, pues también muy agradecida, muy contenta de todas las caras no que vi, pero sí sé que están ahí, que han tenido mucho que ver pues como con mi proceso, y también muy feliz de haber estado con el maestro Miller
reconozco que es uno de mis artistas preferidos y yo estuve en Arbo maravillada viendo la Rueda del Agua, pues, y ni siquiera sabía pues quién era el artista, no lo conocía, pero me parece un proyecto muy bello. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, mil gracias. A quienes nos escuchan todavía, los invitamos a que se conecten con este programa en su segundo ciclo. Cambiamos la periodicidad, vamos a hacerlo cada 15 días. Sabemos que hay ya muchos espacios en formatos similares en la ciudad y en el país. Entonces, para no seguir aportando a la saturación, vamos a relajar un poco la agenda y va a ser cada 15 días para también aprovechar mejor los invitados que tendremos en cada sesión. Mil gracias y buenas noches a todos.